Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quiero platicar acerca de las 7 miradas del Cordero. Y el libro de Apocalipsis, quisiera arrancar con el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Hoy queremos hablar un poquito acerca de las miradas del Cordero. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Las 7 miradas del Cordero, es decir, las 7 miradas de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, para establecer el versículo base sobre el cual nos vamos a desarrollar. Dice la Biblia: miré y vi. Tome nota, por favor. Miré y vi. La palabra ver es muy importante bajo el contexto de lo que vamos a examinar y de lo que vamos a aprender en esta preciosa mañana. Mire lo que dice acá. Miré y vi. Por eso se lo puse en color blanco, porque es importante. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado. Y mire las características, amado hermano, del cordero, Cordero de Dios, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, 7 miradas, 7 ojos, 7 formas de ver, 7 evaluaciones, 7 exámenes que el Cordero de Dios ejercita. Y dice acá, mire, y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entre paréntesis abajo dice, mire, operan en la tierra con un propósito. Quiere decir que esos 7 espíritus son 7 evaluaciones, 7 formas de ver, o 7 exámenes, por así llamarlo, que el Cordero de Dios ejercita, dice acá, mire, sobre todos. Cuando nosotros comprendemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 y coadyuvamos o concatenamos Juan capítulo 1, versículo 29, dice el libro de Juan: al día siguiente vio, por favor tome nota, vio el ejercicio de ver a través del ojo. Y dice aquí, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo Jesús. Quiere decir que los 7 ojos son 7 evaluaciones, 7 exámenes que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ejercita sobre la vida de aquellos que son sus hijos. Y dice acá, mira, el día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, una de las etapas que nosotros debemos de comprender del Cristo de la gloria de nuestro amado Señor Jesús acá en la tierra es cuando Él caminó en la dimensión de Cordero. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, acá dice que el Cordero tenía, mire, dice acá, 7 cuernos y 7 ojos. Pero fue enviado por toda la tierra, ¿a qué? A supervisar, a checar, a revisar, amado hermano, 7 aspectos muy importantes que Dios examina y evalúa en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 1 al 5. Acompáñenme por favor en el nombre de Jesús. Dice acá, mire,
habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y dice acá, mire, y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, era bajito, así como usted y como yo muy probablemente. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro. El sicómoro acá tiene un significado bien especial, amado hermano, lo vamos a ver. Se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, mire, cuando Jesús llegó, ¿qué hizo el Cristo de la gloria? Miró hacia arriba, dice acá. Quiere decir que Jesús miró en una posición. Pero acá lo importante es el ejercicio de ver. Miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, es decir, el Señor examinó y vio a Zaqueo. Y le dijo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, lo que nos quiere mostrar a nosotros Lucas capítulo 19, del 1 en adelante, es que de alguna manera Dios tiene plan en tu vida y en mi vida para que procuremos tú y yo. Esto lo hemos estudiado muchas veces y hemos dado estudios completos para que tú y yo procuremos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, uno de los planes por los cuales el Señor supervisa, el Señor ve, esa mirada es una mirada de supervisión, la cual el Señor va a ejercitar en cada una de nuestras vidas, en 7 aspectos diferentes que debemos de comprender y que debemos de considerar hoy, cada uno de nosotros, para que el día en el cual el Cristo de la gloria decida mirar tu vida o mi vida, el resultado de ese mirar, de ese evaluar, de ese examinar, amado hermano, sea aprobado, es decir, que sea aprobado delante del Rey de Reyes. Entonces, he podido ver a lo largo de la palabra de Dios que existen por lo menos 7 evaluaciones o 7 miras que el Señor Jesús ejercitó sobre ciertos siervos. Pero déjeme contarle ahorita un poquito para ir arrancando en la línea de esto. Efesios capítulo 4, versículo 13. Quisiera que platicáramos acerca del primer mira. ¿A quién es el Señor o qué es lo que el Señor mira? Efesios 4, 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ese es el anhelo y el deseo de Dios en tu vida y en mi vida. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro. Y tome nota, esto es lo que el Señor Jesús anhela en tu vida y en mi vida. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Zaqueo, antes de que operara de alguna manera el Señor su mirada en él, mire que dice la Biblia que Zaqueo, para que el Señor lo viera, para que el Señor pudiera posar su mirada en él, porque Zaqueo era tan bajito que muy seguramente el promedio de las personas de aquel entonces, pues de alguna manera le sobrepasaban. Entonces, para que Zaqueo pudiera ser visto, para que Zaqueo pudiese ser supervisado, para que Zaqueo pudiese ser evaluado, esos 7 miras son 7 evaluaciones. Son 7 miradas que el Cordero de Dios va a lanzar sobre nuestras vidas en determinado momento a lo largo de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Pero lo interesante acá, amado hermano, es que para que Zaqueo pudiese ser visto, Pedrito, se tuvo que subir en un sicómoro. Eso nos empieza a explicar ya un poquito acerca de la mirada del Cristo de la gloria.
Primera de Crónicas, para poder entender por qué Zaqueo se tuvo que subir a un sicómoro para poder ser visto por Jesús. Dice la Biblia en Crónicas capítulo 27, versículo 28, a cargo de los olivares y sicómoros, en la cefela estaba Baal Hanán, Gederita. Asocia la palabra sicómoros con Baal Hanán. ¿Por qué? Porque a cargo de los olivares y de los sicómoros, es decir, a cargo de los sicómoros, en la cefela estaba Baal Hanán, Gederita. A cargo de los depósitos de aceite estaba Joás. Cuando nosotros vamos y buscamos en la palabra, mire, dice acá, a cargo de los olivares, dejémoslo por un lado, a cargo de los sicómoros, avancemos en esa dimensión, a cargo de los sicómoros, en la cefela estaba Baal Hanán. Entonces aquí hay una asociación entre los sicómoros y Baal Hanán. ¿Qué significa Baal Hanán? Que es el que estaba a cargo de la supervisión de los sicómoros. Baal Hanán significa el Señor es benigno. Quiere decir que cuando de alguna forma el Cordero pudiese poner su mirada sobre Zaqueo, el cual definitivamente tenía problemas. Porque uno de los problemas más grandes de Zaqueo, dice la Biblia, y la Biblia los enseña y tú lo puedes estudiar, es que Zaqueo era un recaudador de impuestos que había robado mucho tiempo. Entonces, para poder ser perdonado de su bajeza, de todas aquellas cosas que no encajan en el perfil de Dios en la vida de Zaqueo, Zaqueo tuvo que ejercitar algo en su vida personal y tuvo que subir sobre un sicómoro. Quiere decir que de alguna manera, cuando este varón Zaqueo sube el sicómoro, lo que de alguna manera está buscando es la benignidad y la bondad de Dios. Porque dice la Biblia que se encargaba de cuidar, o que estaba a cargo de los sicómoros en la cefela, era Baal Hanán. Entonces, para que la mirada del Cordero operara sobre la vida de Zaqueo, Zaqueo tuvo que subir el sicómoro. Quiere decir que de alguna manera, para salir del estancamiento, perdóneme la expresión, no quiero ser ofensivo, y esto que voy a decir a continuación, con mucho respeto lo digo, por favor. De alguna manera, Zaqueo, su baja estatura, nos habla a nosotros de estancamiento espiritual. Con mucho respeto, la estatura de Zaqueo nos habla a nosotros, por eso le digo perdón con mucho respeto, de un enanismo espiritual. Esto quiere decir, amado hermano, el enanismo, con mucho respeto lo digo, pero como concepto debemos de comprenderlo para el mensaje. El enanismo opera sobre aquellas personas, bueno, esto viene desde la parte genética, pero que de alguna manera produce que las personas adultas, entradas en edad, así como usted y como yo, pues crezcamos en edad, mas no crezcamos en estatura. Por eso fuimos al inicio, que una de las cosas que el Señor anhela y desea es que tú y yo alcancemos la medida de la ¿qué? De la estatura. Porque el crecimiento es algo que Dios va a supervisar en tu vida y en mi vida espiritual. O sea, esto no es, hermano, yo tengo 15 años de estar en el Evangelio y todavía me chupo el dedo y soy berrinchudo. No. Tu crecimiento espiritual debe de estar acorde, en cierta forma, en cierta medida, aunque entendemos que el proceso del crecimiento, de la madurez, difiere entre siervo y siervo, entre hijo e hijo, entre oveja y oveja. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Zaqueo tipifica el poco crecimiento
la falta de crecimiento, perdóneme, con mucho respeto le dije anteriormente, la afección de lo que se conoce como un enanismo espiritual. Usted sabe que las personas que padecen de este tipo de situaciones congénitas avanzan en edad, mas no avanzan en estatura. Entonces, eso te la gloria. Para que Dios pudiese ver el poco crecimiento en Zaqueo, o para que el Señor pudiera posar su mirada en esa etapa, por así llamarla, perdóneme, en esa etapa de estancamiento en la cual Zaqueo se encontraba metido. Yo sé que esto es toda una figura, amado hermano. Primero Zaqueo tuvo que reconocer algo, que Dios era benigno. Quiere decir, amado hermano, que muchas veces para nosotros poder salir de etapas de estancamiento espiritual, mire, con mucho respeto le quiero decir esto. ¿Cuántos años tú tienes de caminar en el Señor? Porque dependiendo de esa cantidad de años, aunque comprendemos y entendemos que el proceso del crecimiento espiritual lo da Dios, por eso dice la Biblia, no es del que corre ni del que se esfuerza, sino de Dios. El crecimiento depende de Dios. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, necesitamos salir de etapas de estancamiento espiritual, no hemos crecido, tenemos que operar de la forma que operó Zaqueo. ¿Cómo, hermano pastor? Número uno, reconociendo la benignidad de Dios y su misericordia sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros comprendemos, amado hermano, que no vamos a poder alcanzar nada por nuestros propios esfuerzos, cuando hemos identificado, mire, hace unos días recibí la llamada de un hijo espiritual y me dice: pastor, necesito que por favor me ayudes. A lo largo de este año de pandemia me aparté del Señor, me enfrié por completo. Y necesito, amado hermano pastor, que por favor me digas qué tengo que hacer. Bueno, usted sabe que regularmente esto se atiende en citas de ministración para poder entender cuáles fueron los motivadores que le apartaron a él. Pero ciertamente Dios espera un proceso de crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, para poder salir de etapas, cuando la Biblia nos habla acerca acá, en Lucas 19 del 1 al 5, acerca de Zaqueo, nos está hablando de falta de crecimiento. Quiere decir que una de las cosas que el Señor va a examinar, amado hermano, es cuánto tú y yo hemos crecido en nuestra vida espiritual. Amós capítulo 7, versículo 14 dice, mire, entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que yo soy boyero y cultivador de sicómoros. Amós significa carga o cargador. Entonces, mira, amado hermano, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que existen cargas que no necesariamente son cargas que vienen de Dios. Tú sabes que el Señor dice: mi yugo es fácil y ligera. Quiere decir que Dios sí coloca cargas sobre sus hijos. Pero, ¿cómo dice el versículo, Pedrito? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Quiere decir que una de las cosas que debemos de entender nosotros es que hay cargas que vienen de Dios y cargas que no vienen de Dios. Nosotros debemos de aprender a reconocer, amado hermano, cuando las cargas que tenemos o las cargas que estamos llevando no provienen de parte de Dios. A veces nos adjudicamos cargas y nos vamos cargando y nos vamos cargando por situaciones que ni siquiera tal vez muchas veces nos competen. Perdón la expresión. Perdón el chapinismo. Perdón lo burdo de lo que le voy a decir. Se lo ruego. Pero creo que deja muy claro lo que acá nos quiere mostrar. Tenemos que aprender a dejar de estar sudando calenturas ajenas. Es decir, dejando de preocuparnos de la vida de las demás personas
cuando la única que nos corresponde de alguna manera estar constantemente evaluando y llevando hacia adelante es la nuestra. Entonces, para poder avanzar en el mensaje, quiero decirte una de las cosas que el Señor Jesús va a ver, que el Cordero va a ver en tu vida y en mi vida, es el crecimiento. Y si nosotros no tenemos crecimiento, una de las cosas que tenemos que procurar hacer es de alguna forma subirnos en un sicómoro. Ay, hermano pastor, ¿y dónde voy a conseguir un sicómoro? No. Yo le estoy hablando en la benignidad de Dios. Muchas veces nos estancamos porque nos tomamos cargas que no nos corresponden. Y tenemos que aprender a confiar en la benignidad de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a ser ministros, hijos, hijas, ovejas, en la medida conforme a la plenitud en Cristo. Entonces, amado hermano, mire, no deje pasar por alto. Y hoy es un día adecuado para que tú puedas examinar tu vida espiritual y ver cuánto has crecido, espiritualmente hablando. Este hermano que me llamó recientemente me dice, pastor, me enfrié, me aparté, ¿qué tengo que hacer? Hermano, cuando nosotros nos apartamos de los caminos del Señor, involucionamos. Dios tiene destinado que tú y yo crezcamos con una medida, la medida de Cristo. Pero si de alguna manera nosotros nos hemos apartado del Señor, nos hemos enfriado y hemos entrado en una dispensación, en una etapa de falta de crecimiento, perdón la expresión, de enanismo espiritual, quiero decirte en el nombre del Señor Jesús y motivarte a que regreses a la senda correcta del Cristo de la gloria. Tal vez has dejado de leer la palabra. Eso va a producir enanismo espiritual. Has dejado de orar. Eso va a producir enanismo espiritual. Has dejado de ayunar. Eso va a producir, mire, todo aquello que de alguna manera no nos acerque a la voluntad perfecta del Padre de la gloria a través del Cristo resucitado, el Cristo de la gloria. Todo aquello que nos aparta de los caminos del Señor únicamente está retardando tu proceso y mi proceso de crecimiento. Entonces, la primera mirada que el Cordero ejercita en la vida de un hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Gloria al Rey. ¿Cuántos hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? Para ti y para mí quiero decirte que el Señor anhela que tú y yo alcancemos la medida de la estatura de la plenitud. Y cuando nosotros nos apartamos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de buscar a Dios con un corazón vehemente, genuino y sincero, nos estamos enfriando. Ese enfriamiento va a producir un desfase de tiempo, un lag de tiempo, que se va a perder en tu vida en el tiempo, amado hermano, del crecimiento. Entonces, toma nota, siervo y sierva de Dios, en esta mañana, que una de las miradas que el Cordero coloca sobre su pueblo es para examinar el nivel de crecimiento y cuánto tú y yo hemos logrado alcanzar en el gobierno de Cristo en nuestra vida. Recordarás tú que cuando enseñamos el tema, amado hermano, de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tú recordarás que hablamos de las 12 marcas de la medida de la estatura de la serpiente. Y hablamos de las 12 marcas de la medida de la estatura de Cristo Jesús. Y cómo estas 12 marcas del Cordero de Dios anulaban cada una de las marcas con las cuales muy probablemente más de alguno de nosotros haya sido marcado. Por eso es que una de las cosas que el Cordero de Dios ejercita constantemente es que mira, hoy te quiero decir, Jesús, el Cordero de Dios, está examinando tu nivel de crecimiento y tu nivel de madurez. No pases inadvertido de eso. Yo tengo 10 años en la iglesia, hermano pastor, gloria a Dios, hijo, y pues ya eres anciano, diácono, has crecido. No, yo tengo 10 años asistiendo a la iglesia y he estado sentado escuchando prédicas. Quiero decirte que eso no es malo.
Es bueno sentarse a escuchar la palabra. Pero una de las manifestaciones de la sanidad en el corazón de un hijo de Dios es el servicio. Por eso dice la Biblia que después de que Pedro oró por su suegra, ésta se levantó y sirvió a la multitud que venía con él. Entonces hemos entendido que servir es una manifestación de sanidad interna. Entonces la primera mirada que el Cordero lanza sobre sus ovejas, sobre su pueblo, es el nivel de crecimiento. No pases inadvertido. ¿Cuántos años tienes de conocer al Señor Jesús? ¿15? ¿20? ¿30? ¿5? Cada una de esas etapas en años debiese de tener un proceso y nivel de crecimiento en tu vida. Es decir, tú no puedes ser el mismo hoy de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 2 años, de hace 1 año, de hace 6 meses. Es más, tú ni siquiera debieras de ser el mismo de ayer hacia hoy. De ayer al día de hoy debiese de existir una manifestación de madurez y crecimiento en nuestras vidas. Entonces, número 1, el Cordero mira a los que se han quedado faltos de estatura. Dice la Biblia que a uno de los que el Señor vio cuando nomás entró, amado hermano, en Jericó, fue a los, perdónenme la expresión, se lo quiero decir con mucho respeto, vio a los faltos de crecimiento. Entonces hoy es un tiempo indicado para que tú y yo nos examinemos, examínese cada quien a sí mismo, eso dice la palabra de Dios. Entonces yo te quiero preguntar hoy, ¿has crecido espiritualmente? ¿O has involucionado, te has enfriado? Y en vez de haber madurado, amado hermano, te has apartado de los caminos del Señor. Yo le decía a este hermano, me dijo, mira pastor, ya 1 año de pandemia, me aparté de los caminos, dejé de asistir a los discipulados virtuales, dejé de asistir a los servicios virtuales, pero eso requiere disciplina. Y uno dijera, bueno, ¿y qué gana uno con estar viendo los discipulados que pasa el pastor todos los días a la 1 de la tarde? ¿O de qué todo trae un crecimiento? Todo trae una enseñanza. Entonces, la primera mirada del Cordero va sobre el nivel de crecimiento de sus hijos. Así que no creas que pasas inadvertido tú para el Señor, amado hermano. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Examina si el nivel de crecimiento espiritual corresponde a la cantidad de años que tú tienes congregándote. Entonces yo le dije, mira hijo, involucionaste, te apartaste, increíblemente dejaste de asistir a los discipulados, dejaste de recibir el mensaje los días domingos, tu espíritu empezó a menguar. Eso termina apartando el corazón del Hijo de Dios, de cada uno de nosotros, del Cordero perfecto. Entonces, examina tu vida, siervo y sierva de Dios, con mucho respeto te lo digo. Examina tu vida y observa que en tu vida haya crecimiento, haya madurez, hayan frutos que no hayas visto anterior. No, este fruto de paciencia, amado pastor, me lo formaron en plena pandemia. Así que ahora puedo decir que el Señor me ha enseñado acerca de la paciencia. Es decir, hay nuevos frutos. Porque lo primero que el Señor, que el Cordero de Dios examina, es a aquellos que se han quedado faltos de crecimiento. No lo dejes por un lado. Por favor, toma nota. Y si en algún momento empezaste a apartarte, regresa al redil. Regresa al redil. No es un tiempo para andar divagando fuera. Número 2, segunda mirada del Cordero. Lucas capítulo 22, versículo 61. Mira a los saqueos, a los bajitos espirituales, y a esos bajitos espirituales le dice, súbanse sobre el sicómoro, súbanse sobre la benignidad del Señor, y cuando ustedes suban en la benignidad, cuando reconozcan la benignidad de Dios, entonces el Cordero les va a ver. Lo único que provocó que Saqueo fuera visto por el Cordero fue que se subió en la benignidad de Dios. Mire, por nosotros mismos no logramos nada, todo es a través del Cordero de Dios, amado hermano. Mira lo que dice Lucas 22, 61, la segunda mirada. Entonces el Señor se volvió
Aquí ya no miró a Zaqueo. Mira quién está mirando aquí. Miró a Pedro. Cada una de estas miradas ejemplifican algo que el Señor supervisa. Vio a Pedro y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor. Santo de la gloria, amado hermano. Tome nota de esto, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Y recordó Pedro la palabra del Señor. ¿Cómo le había dicho? Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y saliendo afuera, Pedro, evidentemente, ¿verdad? Dice la Biblia, lloró amargamente. Entonces, dice la Biblia que el Señor, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, miró a Pedro y le dijo, mira Pedro, parafraseando, versión chapina, Byron Girón, y le dijo, mira Pedrito, ¿te das cuenta, Pedrito? Tenés que tener cuidado con lo que hablas, porque no todo lo que hablas lo cumplís. Entonces, la segunda mirada del Señor Jesús va sobre los Pedros, pero sobre los Pedros en la dimensión o en la faceta, porque tú tienes que entender que cada uno de los ministros atraviesa diferentes facetas. Y acá dice, mira, amado hermano, que el gallo le dijo, ¿por qué tú dices que no vas a negar a Jesús? Parafraseando. Pastor, ¿dónde lo dice? Estoy parafraseando. Yo me imagino que el gallo le dijo, ten cuidado, Pedro, porque tú lo vas a negar 3 veces. Entonces yo pude observar acá que de alguna manera el Señor Jesús pone atención o pone su mirada. Pedro tipifica a los hijos de Dios. Zaqueo tipifica a los hijos de Dios. En este caso estamos viendo a Pedro, y Pedro acá tipifica, perdóneme la expresión, con mucho respeto, pero con machete para edificar la vida espiritual de cada uno de nosotros. Lo que aquí de alguna manera el Señor le estaba diciendo a Pedro es, ten cuidado, Pedro, con lo que ofreces. Ten cuidado, hijo, con lo que has ofrecido, porque una de las cosas que el Señor supervisa y revisa en medio de su pueblo son a aquellos varones o varonas de Dios que un día se acercan delante del rey ofreciendo lo que hay. Señor, si tú sanas la vida de mi hijo, te prometo que toda la vida te voy a servir fielmente. El Señor operó sanidad y no se les ve sirviendo por ningún lado en la iglesia. El Señor ve a aquellas mujeres al estilo de Ana, las cuales le dice, Señor, si tú bendices mi vientre con fruto, voy a consagrar ese fruto a ti y no te voy a dejar de servir. Dios hizo el milagro, permitió que su vientre fuera fecundo en bendición a través del siervo de su esposo, y después del alumbramiento del fruto de la bendición dada por Dios, se desaparecieron de la iglesia. Entonces, una de las cosas que tipifica Pedro en este contexto de la palabra, perdóneme, duro y directo como solemos ser en Fortaleza de Sion, a los habladores, a los que prometen a Dios y no cumplen. A los que dicen, Señor, Señor, mire. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y le recordó a Pedro la palabra como le había dicho. Antes que el gallo cante hoy, me vas a negar 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Ay, Pedrito, ten cuidado. Mire, por cierto, vale la pena hacer notar acá. Y te voy a hacer esta pregunta de una manera directa. Porque checa que la segunda mirada del Cordero va sobre aquellos que prometen y no cumplen. La segunda cosa que el Cordero supervisa a Pedrito es a todos aquellos que algún día le han ofrecido algo a Dios
Y hasta el día de hoy, la promesa sigue inconclusa. Señor, si tú me bendices con un trabajo, Padre de la gloria, yo en el nombre del Señor te prometo que esta vez, Señor, sí voy a diezmar de mi salario. Y el Señor, envía la provisión. ¿Qué has prometido? Pedro tipifica a aquellos que suelen hablar de más y no cumplen. Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar, Señor, yo por ti voy hasta la muerte. No, hombre, Pedrito, antes de que el gallo te profetice, le dijo, parafraseando, tú me habrás negado ya 3 veces. Entonces, una de las cosas que el Cordero supervisa son tus promesas inconclusas. Santo de la gloria, amado hermano, yo me quedé sorprendido, porque hay repercusiones sobre aquellos que prometen y no cumplen. Tómate unos breves segundos ahí donde estás, hijo o hija. ¿Habrá alguna promesa inconclusa de tus labios hacia el Señor? Porque la segunda mirada del Cordero va sobre los Pedros que prometen y no cumplen. Tremendo. Y muchas veces este tipo de promesas inconclusas traen repercusiones. Porque nosotros debemos de saber que la Biblia declara y dice que no ofrezcamos al Señor. Y aquí no estoy hablando de casa, carro, sueldos, puntos. No. Aquí estoy hablando de cualquier palabra inconclusa. Señor, si me sanas te voy a servir. La sanó y nunca sirvió. Señor, si me das el trabajo, te prometo, Padre de la gloria, que te voy a servir y te voy a diezmar. Llegó el trabajo, ni sirvió ni ofrendó. Inconcluso. Pedro tipifica las promesas inconclusas. Entonces, amados hermanos, la segunda revisión del Cordero sobre su iglesia es sobre aquellos, y perdónenme, aquí está hablando de Pedro, y sabe que Pedro, mi amado hermano, a Pedro no le llego pero ni a los talones, pues, el apóstol. Sin embargo, el Señor lo cuadró y nos dejó la enseñanza acerca de las promesas inconclusas. Entonces hoy quiero recordarte a ti, amado hermano, si alguna promesa has lanzado a Dios en algún momento de tu vida, Señor obró e hizo el milagro conforme a tu petición, pero te quedaste inconcluso con tu respuesta. Porque la segunda mirada del Cordero, y mire, y es que el Cordero está supervisando, hermano, tenga cuidado porque esto es lo que el Cordero ve. Esto es lo que el Cordero va a supervisar. Una de las cosas que va a supervisar es nuestra vida al estilo de Zaqueo. ¿Hemos crecido espiritualmente? ¿Ya tienes 15 años de congregarte y sigues actuando como un niño de 3 años? ¿Ya tienes 30 años congregándote y sigues actuando como un niño de 5 años? El Señor examina la madurez y el crecimiento. Dice la Biblia que el Señor acá, el Cordero, examina promesas inconclusas. Pedro, amado hermano, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eso lo supervisa el Cordero. Cuidado, porque ya estamos próximos, amado hermano, a que suene la trompeta y tú y yo vayamos a la presencia del Padre. Cuidado, no te quedes por falta de diligencia. Entonces es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. Quiere decir que decir voy a hacer y no hago es pecado. Tome nota. No le digas al sacerdote, es decir, al pastor. No le digas al pastor, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus... No, pastor, yo no le dije a usted nunca que iba a servir. No, pastor, yo nunca le dije. No digas eso. Porque dice la Biblia, si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Quiere decir, ¿por qué el Cordero supervisa a Pedro? Porque definitivamente la visión del Cordero no es juzgar. La visión del Cordero, amado hermano, es llamarnos a la atención, llamarnos a la reprensión y que podamos corregir si en algo estamos fallando. Ten cuidado
con lo que le prometes a Dios y no lo cumples, independientemente de cuál sea la palabra que tú has puesto delante de Dios. Cualquier sea el tipo. Señor, si tú me bendices con trabajo, yo te voy a traer una ofrenda especial. Nunca la llevó. Pero lo más delicado es lo que dice aquí Eclesiastés. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. Y no le digas al sacerdote, no, si no era eso lo que yo quería decir, pastor, usted mal lo entendió. No, pero si tú me dijiste, hijo, que cuando... Yo no sé si contar estos testimonios honestamente, pero sí son testimonios de realidad. Recuerdo que alguna vez llegaron unos hermanos, ¿verdad? Miren, por eso no hay que abrir la boca si uno no piensa cumplir. Llegaron unos hermanos, mire pastor, ahora andamos en la venta de carros, gloria a Dios. Estoy hablando hace más de 15, 20 años, pues eso no es ahorita, eso fue hace más de 20 años. Y le dije, ala, qué bonito. En aquel entonces tenía mi carrito Dodge Neon, me acuerdo yo. Y le dije, vos, qué bonito ese carro, está muy lindo. Mire, pastor, me dijo, si vendo estos dos, lo voy a dar a la iglesia. Era un carrito Honda bien bonito, blanco, deportivo. Y dije, Señor de la gloria. Bueno, para no cansarlo, un día regresó conmigo el hermano. Me dije, fíjese, pastor, que me está yendo bien mal, pastor. Vendí los carros, pero el dinero no me alcanzó, hermano pastor. Yo no sé qué pasó. Los negocios se me cayeron, el negocio se me vino. Vendí los carros que le conté, me vinieron otros, me vinieron malos. Total que el negocio le aterrizó. Y me dijo, pastor, dígame qué tengo que hacer. Son aquellas cosas que uno traga saliva porque sabe la respuesta, pero no la quiere decir, ¿me entendés? Y le dije, mira, hijo, yo te voy a decir algo a ti con mucho temor y temblor. Y viene en alusión a esto que tú colocas acá de Eclesiastés, Pedrito. Porque él me dijo, no, yo no dije eso. Entonces ahorita si tú buscas esa versión de Eclesiastés 5:5, en otra versión te vas a dar cuenta que es todavía más profundo de esto. Y me dijo, yo le dije, mira, no levanta tu negocio por ningún lado, ¿verdad? No, me dijo. ¿No será que hay algo que está inconcluso que tú hayas hablado con? Yo ya sabía como pastor, pues, pero uno tiene que tratar de llevar a la oveja para que ella sola entienda su proceso. Entonces le dije, mira, ¿no será que hay algo inconcluso? Pues no sé, pastor. Y pasaron los meses, el negocio nunca levantó. Y me dijo el hermano, yo no entiendo qué pasó, pastor. Yo te voy a decir qué pasó, mi hijo, le dije. Y te lo voy a decir porque el Señor me lo recordó hace un par de días. Para entonces ya habían transcurrido como 6 meses. El hermano ya andaba bien aterrizado. Ese carro blanco que tú cargas, tú le dijiste a Dios que si tú vendías los carros que tenías afuera, ese carro sería una ofrenda para la iglesia. Vendiste los carros y la ofrenda a la iglesia nunca llegó. Entonces tú tienes una palabra inconclusa de promesa delante de Dios, porque tú se lo dijiste delante de mí y yo te lo tengo que decir como tu pastor. Evidentemente jamás tomó el carro y lo llevó delante de Dios. Ese no es el tópico, porque aquí no estamos hablando de mercantilismo. Pero le dije, tú prometiste delante de Dios. Y los negocios que tenías que hacer se hicieron. Pero tu promesa fue inconclusa delante del rey. Entonces, mira, amado hermano, otra de las cosas que el Cordero supervisa después del crecimiento, de la madurez, de la evolución, Zaqueo, también examina el estilo de Pedro. Promesas inconclusas. Y cuando prometemos a Dios y no cumplimos, corremos peligro de que la prosperidad, aunque ya la tengas, te la vayan a truncar. Eso dice la palabra de Dios. Entonces la segunda mirada va sobre los Pedros. Es decir, examina que no prometas
delante de Dios y no cumplas. Número 3, la tercera mirada del Cordero. La primera es el crecimiento y la segunda son promesas inconclusas. Mire lo que supervisa el Cordero. Eso es lo que el Cordero de Dios ve. Lucas 21:1 al 4. Levantando Jesús la vista, mire, ¿a quiénes vio? Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. La tercera mirada del Cordero es a los ricos que echan sus ofrendas en el arca del tesoro. Versículo 2. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre, ¿cómo es eso que una persona con una economía pobre puede dar más que un rico de economía próspera? Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Dice acá, mire, para vivir. Entonces la tercera mirada del Cordero va sobre aquellos que dan sus ofrendas de las obras. Y la verdadera ofrenda que el Cristo de la gloria recibe. Mire, los ricos dieron de su mezquindad porque dieron sobra. Probablemente abundante. Muy probablemente abundante. Pero sobra al final. La viuda dio del sustento. Quiere decir que el Señor, algo de lo que examina, es el motivador en el corazón de aquel hombre y de aquella mujer que presentan sus ofrendas delante de Dios. Dice la Biblia que los ricos dieron, mire, de lo que les sobraba. Quiere decir que una de las cosas que el Señor examina en la ofrenda es el motivador del corazón. No la cantidad, sino que el motivador en el corazón de aquel hijo de Dios, amado hermano, que tiene en su corazón el deseo de agradar el corazón de Dios. Quiere decir que los ricos, de sus obras, de sus abundantes obras, no agradaron el corazón de Dios. Entonces, esto nos deja a nosotros bien claro que realmente no es la cantidad bajo este perfil de lo que tú presentas en ofrenda delante de Dios. La tercera checada que el Cordero da es sobre los ofrendantes. Pero más allá de lo que colocas físicamente en especie o en cantidad en el altar, el Señor lo que va a examinar es el motivador de tu corazón. Los ricos dieron lo que sobra. La viuda dio de lo que tenía para el sustento del día. Quiere decir que es más importante para el Señor el corazón que la moneda en curso que se presenta delante del altar. Entonces, una de las cosas que el Cordero va a examinar es si lo que estás presentando, mire, delante de Dios, al momento de las ofrendas, tú puedes llegar con un billete de a 100 o con un fajo de billetes de a 100. Puedes dar 1000 quetzales de ofrenda cada vez que te paras de la silla. Pero si el motivador no es honrar el nombre de Dios, y si probablemente, perdónenme que tengamos que hablar a veces tan burdamente, bueno, a mí personalmente no me gusta, pero toca enseñarlo.
Un millonario que entrega una ofrenda de 1,000 quetzales, pero se queda con los otros 9,000 en la bolsa, pesa menos que 50 centavos que una persona pueda pasar a depositar en el altar. Cuando esos 50, no, con esto voy a desajustar el bus, pastor, pero no importa, voy a caminar estos. Miren, nosotros tenemos hermanos que caminaban kilómetros, 4, 5, 6 kilómetros para llegar de su casa a la iglesia caminando, porque habían dejado el quetzal del pasaje como ofrenda. A mí a veces eso me hace llorar, hermano. Personas que dicen, prefiero agradar el corazón de Dios y regresarme a mi casa caminando 6 kilómetros. Entonces el corazón es algo que el Cordero examina en la vida de sus hijos. Si tú eres una persona pudiente, te van a pesar el corazón. Dios sí sabe cuánto tienes. Y si eres una persona que tiene limitantes económicas. Mira, algunos hermanos me dicen, pastor, a mí me da vergüenza, pastor, pasar a dejar diezmos de 1 quetzal. Hijo, estás agradando el corazón de Dios. No, pastor, pues que miro los hermanos que echan sus ofrendas grandes y yo apenas 1 o 2 quetzales. Hijo, estás agradando el corazón de Dios. Yo sé que uno se siente bien si uno dice, bueno, traigo una ofrenda grande, uno se siente, ¡ay, que Señor, gracias! Pero lo que Dios busca es tu corazón. Y la tercera mirada del Cordero cuando Jesús levantó la vista fue para examinar a los ricos y a los pobres. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban de sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y mire lo que el Señor Jesús dijo. En verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda. No es lo que les sobraba. Lo que sobra no se aprecia. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. No había más. Dio todo. Pero todo no es cantidad. Todo es corazón. Entonces, como pueblo de Dios debemos de examinar nuestro corazón y el motivador de nuestro corazón. Tú sabes que nosotros como casa ministerial, amado hermano, somos acérrimos contrincantes de la doctrina de la prosperidad. Aquella doctrina que solo ofrece riquezas, casa, carros, sueldos, puntos, fábricas, negocios. Yo le he dicho a usted, o por lo menos es mi concepción, no sé si usted la comparta, pero yo no creo que el Hijo de Dios haya venido a morir únicamente para hacernos ricos por 100 años. Pues. Las riquezas de Dios están en la eternidad. La tercera mirada del Cordero examina la actitud de corazón en términos de ofrendar. Aquí es bien claro, ricos y pobres. Y resulta ser que aquí la que menos tenía es la que más dio. Corazón. Así que, amado hermano, la próxima vez que tú consideres honrar a Dios, garantízate que sea de la mejor forma. No por negociación, si yo le doy a Dios, Él me va a dar más. No, que tu corazón, esto viene de lo de adentro, interno, que tu corazón esté siempre depositado en la casa del Rey. Esto fue lo que le sucedió acá a esta viuda, mire. Levantando Jesús la vista, porque estaba sentado, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo, este es Jesús hablando, que esta viuda tan pobre
echó más que todos. Así que no es lo que se lleva. Yo lo que puedo apreciar acá es que el rico amasó todavía, tenía. Porque dio de lo que le sobraba. O sea, tenía. Pero ella dio todo. La pastor, un quetzal, hija, hijo. Dios te bendice. Te están probando tu corazón. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner, dice la Biblia, sobre lo mucho. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner a gobernar ciudades. Eso dice la Biblia. Entonces, parafraseando, las 3 primeras miradas del Cordero. La madurez. Número 2, como Pedro, promesas inconclusas. Y número 3, la abundancia que hay en tu corazón. Hoy quiero dejarte con esas 3 miradas del Cordero. Lamentablemente el tiempo se nos ha escapado, pero quiero orar por ti. Antes de despedirnos de esta transmisión, quiero orar por ti y pedir al Señor que hoy revele estos 3 mensajes o estas 3 dimensiones de vivencia espiritual en cada una de nuestras vidas. Y si algo tenemos que corregir o enmendar, presentémonos delante del Rey. El importante es el Rey. Y dile, Señor, si te he faltado y te he fallado, perdón. Pero de aquí en adelante voy a hacer las cosas como tú anhelas, mi Rey. Amén. Así que te voy a rogar, ponte de pie, por favor, o quédate sentada en el sillón. Si ya estás postrado, ponte tu velo, hermana. Póstrate, párate. Ten la libertad en el Espíritu. Y permíteme sellar estas 3 primeras miradas. Faltan 4 más. Y todavía creo encontrar una 5ª. Pero vamos a esperar en el nombre del Señor Jesús el próximo mensaje. Mientras tanto, le vamos a decir, Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Señor, en esta bella mañana, Padre, por el mensaje de tu palabra entregada a cada uno de nosotros. Señor, hoy quiero colocar delante de ti estas 3 evaluaciones, estas 3 miradas que tu palabra declara, tú, Cordero de Dios, traerás sobre tu iglesia. Padre, permítenos en el nombre que es sobre todo nombre, podernos presentar delante de ti como hombres y mujeres deseosos cada día más de tu crecimiento. En el nombre del Señor Jesús, permítenos, Señor, avanzar en el camino, verdad y vida, enmendar cualquiera de estas facetas que hoy, a través de este chequeo, de esta supervisión tuya, Señor, vienen a nuestras vidas. Queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando, no nos queremos quedar enanos espirituales, Señor. Permítenos reconocer tu benignidad, Señor. Ese sicómoro a subirnos es tu benignidad, Señor, para que tu Cordero nos puedas ver y trabajar en nosotros. Padre, permítenos, Señor, también ser corregidos en la dimensión, Señor, en la cual muchas veces hablamos de más y prometemos de más, Señor. Hoy queremos ponernos delante de ti, Señor, y si hay alguna promesa inconclusa, Señor, ahí donde tú estás puedes reconocerla delante de Dios o pedirle al Padre de la Gloria que extienda esa misericordia y te condone y te perdone esa promesa inconclusa. Esa decisión la tomas tú, amado hermano. Y en el nombre del Señor Jesús, también queremos pedir, Señor, que nuestro corazón hoy sea sanado. Si en él ha existido mezquindad en algún momento para presentar ofrenda delante de ti, Señor. Si algunas veces hemos dado pensando que por cantidad te agradamos. No, Señor. A lo que tú te agrada es el corazón contrito y humillado. Hoy ponemos estas 3 dimensiones, Señor, edifícalas tú conforme a tus riquezas en gloria en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Rey. Permítenos avanzar y crecer a la medida de la estatura de tu plenitud, Cristo Jesús. En el nombre que sobre todo el nombre te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, bendito Rey. Amén y amén. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.
Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. Servicio de Damas, 7 p.m. Servicio General, domingo 7:30 y 10 a.m. Servicio General. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.